Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Estamos a través de la señal de Nación Tolteca en un día muy especial, día 13 de mayo, día 8 perro. El consejo tolteca es: atesora el éxito y no desesperes en los momentos difíciles. Reflexiona antes de hacer las cosas, no te lances de manera aturdida. Así que iniciamos esta emisión más de El Sabatino, Nica Nash, aquí y ahora, y pues tenemos el gusto de tener por acá a varios toltecas ejemplares que de los cuales estimamos, queremos mucho. Está Rosita Frank Díaz, Antonio Gómez y pues Chignawi, así que pues bueno, vamos a iniciar. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas, y pues síganos, coméntenos allá a través de Facebook Live de su señal de NT y pues vamos a darle, así que un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? Adelante. Pues, hoy tenemos un evento, ¿podrías comentarnos, por favor, los detalles del mismo, que es un evento muy especial? Ay, sí, gracias. Mira, hoy se estrena un concepto musical, histórico, cronológico sobre el gran pasado a la actualidad, cómo ha ido la humanidad y cómo se ha ido desgajando. Y entre comillas, todos han querido quedar bien y generar un futuro mejor, pero al final de cuentas, ese futuro no está visto. Y como dicen, pues si el que conoce no conoce su historia, pues corre el riesgo de repetirla. Es por eso que de una manera musical, estoy hablando desde nuestras grandes culturas, desde el antes de la invasión, y voy musicalmente presentando por dónde ha padecido nuestro pueblo, nuestra raza, nuestra gente, y a final de cuentas en ese ganas de ser otros países y desconocer su cultura, desconocer las cosas importantes, porque en todas las culturas hay normatividades, hay usos y costumbres, hay conocimientos muy importantes, los hemos olvidado y creo que necesitamos retomar muchas cosas del gran pasado, porque ahora sí el pasado violento que hubo ya no lo podemos cambiar, pero sí el futuro a través de las acciones que vamos haciendo con el hoy. Y este espectáculo musical va desde lo prehispánico, pues hasta el desastre que estamos viviendo de una manera lo mismo ecológica, humana, científica, impositiva, de falta de valores, y pues con mis raíces que tengo, pues yo agradezco a mi origen, agradezco a Toño, a su escuela que puso para promover precisamente la ciencia, la filosofía, el conocimiento, los usos y costumbres de nuestros pueblos de antaño, esos pueblos que han sobrevivido más años que lo que llamamos ahora la historia actual. Agradezco a Fran todos esos años de que ha sido mi maestro en todo, y pues aquí me ha influenciado mucho para que yo desarrolle esto que se llama Mi Raza en el Tiempo. Va a presentarse en el Sapo Cancionero a las 8 de la noche, está por Ciudad Satélite, acá en la Ciudad de México. A las 8 inicia con el grupo Raíces y con el músico Jorge Estrada Bendaño, que es un excelente músico, aparte de que es jazzista, pues toca también, son multiinstrumentistas ellos. Vamos a presentar la trompeta maya, la marimba de piedra, la guitarra conchera, o sea, un buen de la tortuga de caracol que se tocaba antes con el asta de venado, el huevo del teponaztli, y va a ser un viaje musical que ojalá y me puedan acompañar, se los agradeceré. Ok, percibo también que van a exponer entonces texturas sonoras. Sí, esto es cantado, una canción hilada con narrativa, otra canción, y nos vamos así pasando de época en época en época a través de las canciones, rescatando. ¿Cómo? A los instrumentos musicales prehispánicos. Sí, sobre todo al principio de la historia van instrumentos musicales, y aquí se trata de rescatar la historia emocional del pueblo,
O sea, ¿qué es lo que ha sufrido el pueblo? ¿Qué palpamos desde cómo vivían antes, su cosmovisión, sus entierros en vasija de barro, que es muy sagrado eso de, o es más interesante regresar a la madre tierra en una base, en una especie como de vasija, como de vientre, y regresar a la tierra y a seguir convirtiéndote en frijol, en planta, en lo que sea.com, pero si tú comiste tanto en la vida, que tu cuerpo sirva para la continuidad de esta misma. Entonces es como que una comparativo de cosmovisiones, porque ahora los entierros pues es en una caja y que te coman los gusanos. Entonces así voy con canción, pero vamos tratando de que la gente sienta lo que sufrieron y padecieron. Estamos también enfrentando la invasión a la Gran Tenochtitlan, como la Gran Matanza, las matanzas de las Islas Caribalís. Vamos así, lo más para mí importante es que aunque vayamos avanzando, vamos recordando cosas del pasado ancestral en la actualidad, no como impositivo, como sugerencia para que retomemos y echemos una vuelta a los ojos atrás, porque las religiones y los tiempos nos van cambiando esos usos y costumbres y nos van volviendo así cuadrados y cerrados, y de repente nos estamos haciendo más daño tratando de defender lo indefendible. Ok, entonces puedes repetirnos por favor dónde, a qué hora y cuáles son las condiciones de entrada. Bueno, es 200 pesos es el cover. Y de ahí, bueno, pues pueden tomarse un refresco o taquitos, vean lo que ustedes quieran. Va a ser a las 8 de la noche. Esto es por Ciudad Satélite. Se llama la Peña del Sapo Cancionero. Las peñas están desapareciendo y era pues donde se podían exponer este tipo de canciones. Y los jóvenes de ahora, como no la conocen, esto es como que presentarles lo que se perdió, porque ya no encuentras esto, y de una manera más ilustrativa, con un porqué, con un sentido de este show, de este espectáculo, para que la gente conozca su pasado y piense en el futuro que está construyendo el día de hoy. Muy bien, gracias, Rosa. Sí, está muy cerquita y de las torres de satélite, así que ya saben, y les vamos a compartir la ubicación para que puedan acudir. Y pues vámonos de lleno. Rosita, tienes Está ahí. en la calle de Carlos Arellano y está arriba de una pescadería, porque si llegan y dicen, no, pues aquí está arribita, en el segundo piso. Sí, adelante, mis niños preciosos, vamos con mi querido Toño. Toño, sí, vamos, Antonio Gómez, un abrazo, muy buen día, y pues tenemos acá el gusto de tenerte por acá en una emisión más, así que pues bueno, vamos a tener también oportunidad de preguntas, comentarios ahí a través de Facebook, y pues bueno, vamos a darle, ¿verdad? ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión, Antonio? Cuéntanos, que va a estar muy bueno. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias, Rosita, por la invitación. Se ve muy interesante, muy bonito lo que estás haciendo. Felicidades. Gracias. Y pues mucha suerte. Sí, amor. Bueno, pues mira, antes que otra cosa, quiero compartir pantalla. Espérenme tantito. Voy a hacerlo de tal forma para ver si los puedo ver ustedes también. Entonces, espérame. Listo, ahí vemos Logran. Vamos, mientras van poniendo las ilustraciones, permítame comentarles de Toño, que Toño, así como Frank, ha sido un gran investigador, y además no solo, digamos, vamos sobre lo oficial, ¿no? Se junta con diferentes grupos, de todo, para ir rescatando lo que va a tejer y va encontrando, así nos ha encontrado de repente sorpresas de sobre todo las culturas. Aquí llamamos Tahuantinsuyo a las culturas del Cono del Sur, podríamos llamarlas, ¿no? ¿O a qué le llamas Tahuantinsuyo para los público nuevo que nos está escuchando? Es correcto, las culturas andinas. A las culturas andinas. Pues adelante, Toño, ¿ya está listo todo? Ya, muy bien, pues me ven, ¿no? Ven la pantalla, yo no los veo a ustedes, entonces cualquier cosa me hablan porque no tengo visión de sus cuadritos en la derecha ni nada. Bien. Muy bien, pues bueno, esto que voy a compartir es parte de la investigación, digamos, que hice a lo largo de algunos años
Una parte de esto está en el capítulo de mi libro que trata precisamente de el posible contacto entre las culturas andinas y Mesoamérica. Esto, tal cual me voy a referir a ese capítulo del libro, voy a tocar algunos temas interesantes, otros voy a pasar de lejitos y algunas imágenes que si nos da tiempo de compartir acerca de los museos que tuve oportunidad de visitar en Sudamérica. Bueno, entonces, yo le llamo el continente americano de las culturas pájaro, jaguar, serpiente. Primero que nada, va a haber algunos slides donde voy a leer literalmente, porque lo tomo directamente de los capítulos de mi libro y lo acompaño con algunas imágenes. El Tahuantinsuyo, la historia andina es más antigua que la de Anáhuac. Caral Supe en Perú es la civilización más antigua de América. Se desarrolló al mismo tiempo que Mesopotamia, Egipto, India y China, adelantándose 1500 años antes de Mesoamérica. La cultura Caral se desarrolló entre 3 y 2000 años antes de Cristo en el Valle del Supe en Perú. Esta es parte de una imagen de Caral, que es realmente monumental. No tiene muchos años que lo empezaron que se empezó a explorar y empezó a abrirse de alguna forma para la investigación. Y eso es lo que es Caral. Valdivia, ¿qué es la cultura? ¿Puedes ir ilustrando, Toño, en la actualidad dónde se encuentra? Sí, ahorita precisamente ahí va un mapita. Sale. Bueno, ¿qué es la cultura Valdivia? Se los platico un poquito así en forma de mi propia experiencia. Esto también ya se los había comentado. Digamos que la década pasada tuve oportunidad de ver, bueno, la pasada y la antepasada, estar yendo a Sudamérica por algunos motivos. Entonces, el hecho es que conforme me fui acercando a los museos, así tal cual a los museos pues no sé, por ejemplo, en el caso de Ecuador, de Bolivia, pues te das cuenta, primero que nada, por el simple sentido común, pues que hay una relación muy directa con Mesoamérica. Entonces, empiezas a entender que de alguna forma, pues hay una influencia directa, ¿no? Simplemente por sentido común, vuelve a lo mismo. Entonces, el hecho es ya cuando te pones a investigar, me di cuenta en aquel entonces que después de visitar Ecuador y visitar el Museo de Ecuador ahí en Quito, que existe una cultura que se mencionaba muy poco, o por lo menos no había escuchado hablar de ella, que era la cultura Valdivia. ¿Y qué es la cultura Valdivia? Bueno, esta se dio sobre la franja del Ecuador. Es muy importante eso porque está sobre la banda que divide los dos hemisferios de la Tierra. Entonces tenemos que este es el Ecuador, la cultura Valdivia y precisamente por la costa. Esta, además de Caral, existen vestigios de una civilización, esto lo puse en mi libro, tan antigua que se sabe muy poco de ella, la cultura Valdivia, que se asentó sobre la franja del Ecuador. Las conclusiones a las que llegamos hace algunos años fueron que en la franja de Ecuador, llamada Valdivia, se asentó la cultura madre de las culturas andinas y anahuacas. De ella surgen las culturas pájaro, jaguar, serpiente, que aparecen representadas a lo largo de toda la historia de Tahuantinsuyo y el Anáhuac. Bueno, esto es importante porque, vamos a ver, primera pregunta, primer asunto, no se trata de entender cuándo fue el primer hombre en América. El contacto o el primer hombre en América tiene más de 20,000 años. No se trata de eso, se trata de entender cuál fue nuestra cultura madre originaria, la que le dio, digamos, vida a lo que conocemos como los olmecas y la cultura mesoamericana, de ahí para adelante. Entendemos algo muy simple, que la cultura madre o la cultura olmeca, en el caso de México, Mesoamérica, la anteceden culturas anteriores con rasgos muy similares. Entonces, ¿dónde está y cuál es y de dónde partieron? Y es precisamente el punto que estamos tocando. No tanto porque a veces cuando llego a platicar esto se confunde. No, pero es que el hombre tiene mucho más tiempo en América. No se trata de esto. Aquí se trata de, en el caso de los olmecas, si lo vemos en detalle, hubo un punto de arranque que más o menos está determinado por una franja temporal del tiempo, vámonos, no sé, 2000 años antes de Cristo, y ahí arranca una cultura totalmente jerarquizada y ya con conocimiento. En el caso de Sudamérica o las culturas andinas,
pasó algo similar. Digamos que a partir de la cultura Valdivia o lo que se ve en Caral, irrumpe algo que no se había visto, que es la que buscamos nosotros, la que construyó pirámides, digamos la de la tinta roja y negra, la que entregó sabiduría, la que entregó conocimiento de distintas formas. Esa es la que le estamos poniendo atención y a la que le llamamos la cultura madre. Eso para dejarlo muy claro. Entonces, y esta cultura madre, por supuesto, que es la que determinamos o llamamos culturas pájaro, jaguar, serpiente. Entonces, lo que les voy a presentar ahorita son algunas imágenes, les cuento. Cuando estuve yendo a Ecuador, me contacté y con una persona que se llama Alexander Hitz. Lleva muchos años estudiando, él vive ahí en Ecuador, lleva muchos años estudiando la cultura Valdivia en su lugar de origen, y ha sido heredero de una de las colecciones más grandes que yo haya visto privadas de piezas. En el caso de Ecuador, pues es distinto como México. Bueno, en México fue muchos años así, y digamos que todavía la gente puede accesar, creo que ahorita ya no, pero puedes tener colecciones privadas tan grandes como la de este señor. Este señor lleva años investigando la cultura valdiviana, o la cultura Valdivia porque es del Ecuador, y todas estas piezas que tiene, nos invitó a su casa, nos dio permiso a fotografiarlas, no me dio permiso a compartirlas, entonces por eso tiene algunos loguitos ahí, así que se las comparto con mucho gusto en corto, ¿no? Desde aquel entonces, él tiene idea, o lo que tiene en mente el señor es buscar un patrocinador y poder hacer un museo mucho más grande y en sí una cultura que hable de ambas, tanto de Mesoamérica como la cultura andina, que es así yo creo como deberíamos de ver hacia el futuro, una sola, hacia adelante. Esto es algo así como lo de Panamá, que por una brecha tan cortita como es la selva del Denón, que no está conectada, y algo así sucede con estas dos culturas extraordinarias, que hay que conectarlas de alguna forma con el tiempo, y es lo que hemos tratado de hacer, por lo menos tratando de encontrar las pistas, las huellas que están detrás de eso. Entonces, resulta que la cultura Valdivia, más o menos hablando de 3.800 años antes de Cristo, otra vez, contemporánea a lo que se dio en Sumeria, ya presentaba conocimiento. Estas son algunas piezas, algunas imágenes de su museo. Este señor tiene ya un par de libros, nos compartió algunos de ellos en borradores, no sé si los tenga publicados, le he perdido la huella últimamente, pero pues aquí están algunas de sus piezas que les comparto. Esta es una piececita con deformación craneal, desde entonces, muy interesante. Habría cajones y cajones en su casa y sacaba piezas valdivianas. Esta es la clásica pieza de Valdivia. Si googlean ustedes van a ver muchas de estas, de lo que son las piezas valdivianas, con estos personajes así, con estos ojos así como de búho. Entonces tiene a todos lados que habría cajones, encontrábamos piezas. Estas son verdaderamente espectaculares, estas punteadas, y luego con la Schomulsen, otras más que están en el centro, llena de puntos. Hicimos alguna vez alguna relación de las cuentas a puntos, a ver, tratando de encontrar veintenas o trecenas, y bueno, podemos especular que encontramos cosas, pero no hay un patrón determinado. Oye, Toño, ¿y en esos puntos no trataron de ver constelaciones que fueran iguales a esos puntitos? Puedes especular muchas cosas, pero vuelvo a lo mismo, difícilmente puedes encontrar un patrón que se repita, ¿no? Toda la más puede ser especulativa. Lo que sí es un hecho es, por ejemplo, esta que es la Schomulsen, esta cruz que es muy familiar de este lado, lo encontramos repetidamente en piezas como esta, por ejemplo. El tamaño de piedras que tiene ahí guardadas. Estas son como serpientes en estas piedras enormes. Bueno, estas fueron algunas. Tengo muchísimas más fotos, pero son algunas de las piezas que nos permitió compartir. Inclusive ya al fondo, parte de alguna concha, que se han encontrado muchas, las Spondylus, y es a donde voy. Bien, entonces, antes de hablar
de la influencia de Chavín, dejemos claro que sin meternos a fondo, bueno, esto que les comparto es investigación propia, no soy ningún experto en el tema, como podrían esperarlo, no, simplemente les comparto parte de mi propia investigación y cosas que he explorado y con mucho gusto es de lo que les estoy platicando. Y se los digo porque por ejemplo, entre Caral y Valdivia hay un hueco muy largo en el tiempo que pues se sabe muy poco. Entonces, precisamente estamos hablando de 3.800 años hasta Chavín, que es el siguiente ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, aquí es esta parte. Previo a la influencia de Chavín, en la zona peruana se construyó un complejo arquitectónico en la Valle de Casma, departamento de Ancash, conocido como Cerro Sechín, un friso ubicado en Sechín Bajo, fechado en 3600. Es el ejemplo más antiguo de arquitectura monumental descubierto hasta ahora en América. Cerro Sechín es un área bastante grande y otra vez está fechado en 3600 antes de Cristo. Tienen ahí una estela que es la más antigua, datada por ellos, y de ahí hasta Chavín es lo que les estaba comentando. Hay un espacio temporal muy grande. Hay mucho seguramente que se ha investigado, mucho que hacer, mucho que explorar, pero lo que es un hecho, que ese es el punto que estoy tratando de compartir con ustedes, es que la cultura andina, en este caso la que apareció en Sudamérica, viene siendo la cultura madre de las culturas mesoamericanas, sin lugar a duda. Ahora, lo importante es cuál fue la conexión que pudo haber habido entre ambas. Estas son algunas fotos de Cerro Sechín. Alguna vez que estuvimos compartiendo esto en el SEAC y revisándolo, Fran comentaba que la relación que hay entre los danzantes de Monte Albán es indudable. ¿Se parecen mucho? Sí, por supuesto. Y es una explicación que podrías dar al sitio, ¿no? Estas son algunas imágenes que las pueden encontrar en Google de lo que es Cerro Sechín. Pero, ¿qué tan distante? O sea, aquí están para nosotros en lo que es ahora Oaxaca. ¿Qué tan distante y cómo se comunicarían esas culturas en ese pasado? Vamos un poquito, vamos a avanzar y sí lo vamos a tocar, y precisamente en el capítulo que sigue. Por ejemplo, esta foto la tomé de un museo arqueológico de Chile, un museo antropológico de Chile. Y ahí está al frente, por está borroso, pero dice, algunas de las culturas más representativas de Sudamérica. Chavín dice aproximadamente 3.000 años, fue una religión unificadora con estilo artístico muy distinto que se propagó en los valles andinos. Esta entidad política se llamaba Chavín y su capital era Chavín de Huantá, ubicada en un lugar estratégico donde se encontraba una ruta natural de comercio entre los valles andinos y la costa peruana. El control de comercio e información formó los primeros miembros de una clase social privilegiada. Y de ahí, bueno, se arranca con otras culturas. Entonces, después de Cerro Sechín vamos a ver esta cultura chavín, que es de la que hablan, que está asentada precisamente en Perú. No hay que dejar de tomar en cuenta que si lo queremos ver de alguna forma, la cultura madre se asentó en el Ecuador, tal cual, muy cerca de Ecuador. ¿Cuáles pudieron haber sido cuál pudo haber sido una de las respuestas de por qué se establecieron en el Ecuador? Bueno, si analizas calendárica y astronomía, por alguna razón, si tienes contacto con esa región del continente, lo primero que harías a través pues, de muchas formas, pero lo puedes seguir inclusive en los mitos peruanos, a través de los pasos cenitales, encontrar el punto cero que es obviamente el que divide la esfera terrestre o donde se reparte la luz de igual forma. Es decir, para hacer astronomía y calendárica en cualquier lado de la Tierra, el Ecuador es fundamental. Y esa es una de las explicaciones que podemos encontrar de por qué Valdivia o Caral, que en este caso está muy pegada también a la parte del Ecuador, por qué se pudieron, en el caso de Valdivia, que está precisamente en el Ecuador. Es una de las explicaciones que encontramos más razonables de por qué se asentaron en el Ecuador. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Pues es evidente que empezaron a bajar poco a poco, empezaron a permear
con la influencia, con su estilo, con sus conocimientos, a la parte, digamos, en este caso, más hacia el sur de Perú, no, perdón, más hacia el norte de Perú, que es precisamente Cerro Sechín, Chavín, etcétera. Entonces, bueno, leemos esto. Durante el formativo medio, floreció la cultura chavín, conocida así no solo por el epónimo de Chavín de Huántar, sino por una ola cultural que se extendió a través de casi todo el territorio peruano, y la cual utiliza esa denominación para categorizar un estilo muy peculiar, que al margen de sus connotaciones estéticas, revela la existencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso. Las imágenes que aparecen grabadas en el estilo chavín son dragones, felinos, halcones y cóndores. En este caso, aquí encuentras, por ejemplo, en el caso de la serpiente emplumada, allá no ves un águila, pero sí ves un cóndor. Entonces, los símbolos son lo mismo, simplemente expresados en formas distintas, ¿no? En este mismo museo encuentras una forma de comercio que sí se dio, que se puede rastrear precisamente. Bueno, un punto bien importante. Tengan en cuenta que aquí, ya hablando de la cultura chavín o sechín, es contemporánea a los olmecas. Cuando estaban estas culturas allá florecientes y activas, por este lado teníamos a los olmecas de igual forma. Entonces, una propuesta de contacto que evidentemente se dio, ¿por qué? Porque hay evidencia científica, es el tráfico de Spondylus o la concha marina, entre ambas, que la llevaban precisamente de Sudamérica hacia los olmecas. ¿Cómo? Pues por mar. Aquí hay unos mapas, inclusive que están en el museo, ahorita presento uno mejor. El contacto entre Sudamérica y Mesoamérica pues se dio por las costas. Eran navegantes, y no sé si conozcan esos barcos peruanos que le llaman las politas, algo así, que son hechos y se han encontrado vestigios de estas barcas enormes y cómo podían navegar costeando a lo largo de las costas para transportar cosas. Entonces, la cultura chavín es contemporánea de los olmecas. Para esta importante cultura peruana, el comercio a larga distancia tuvo un impacto notable, pues contribuyó tanto a la comercialización y distribución de bienes como a la difusión de ideas. Gracias a esta práctica, valvas de Spondylus del sur de Ecuador llegaron hasta las costas de Perú, al mismo tiempo que el cinabro y la obsidiana de Ayacucho llegaron a Chavín de Huántar. Bueno, este mapa lo deja más claro. Cómo pudieron haber navegado por todo el continente mesoamericano y andino, transportando bienes y comercio. Y de allá a Oaxaca, ¿no? A Michoacán, que también hay, se parecen las lenguas, ¿no? Claro, bueno, aquí, mira, el contacto es tan corto, la verdad es que si de Ecuador o de Perú, por mar, la entrada hacia Chiapas o hacia el Golfo, que no resulta imposible. Y además no estamos especulando, aquí estamos hablando de una investigación, por ejemplo, en el caso del comercio entre Spondylus, cómo se dio. Esto es un libro o más bien hay investigación seria a lo largo de esto, y esto nos llegó acá. Además de que si vemos en los orígenes míticos de los propios olmecas, pues el origen de esta cultura siempre habla que llegaron por mar, y cosa pues que no me cabe ni la menor duda, ¿no? Entonces, es muy probable que en sus inicios estas culturas andinas llegaron por mar a las costas de Chiapas, justo lo que les estaba platicando. Seguramente el intercambio comercial fue constante. Lo que es de destacar es el poco valor que se le da al contacto chavino-olmeca en los círculos académicos, siendo que esta actividad cotidiana impactó en la creación de una cultura nueva que integraba elementos religiosos simbólicos, el pájaro, jaguar, serpiente, el comercio y las transacciones con la concha Spondylus y la obsidiana, y la fuerza de ideas en los símbolos y su pensamiento. Más adelante abordaremos una teoría de la posible integración entre ambas culturas desde el punto de vista de la astronomía. Bueno, otra de las, digamos, ya tratando de más allá del comercio y bienes y el contacto que debió haber habido entre estas culturas, vamos a perfilarnos un poquito en el tema que manejamos, que es el calendario y la astronomía. ¿Cómo pudo haber llegado?
o cómo pudieron haber entregado ideas, conocimientos de este lado. ¿De qué forma? Primero que nada, hay algo que se ha estudiado también muy poco, que son los quipus andinos. Los quipus, que son los telares. Yo estoy convencido, y esto sí es algo seguramente para futuras generaciones, porque ya se está haciendo investigación, pero no como la que hay aquí digamos, en la evolución de años estudiando códices. Allá están empezando, no tiene mucho tiempo, que empezaron a analizar los quipus andinos, que son precisamente los telares. Quizá no se les ha dado la importancia de vida, porque al final son pedazos de tela, pero yo les puedo decir algo de lo que estoy convencido. Allá no se ha encontrado un solo códice peruano, digamos como aquí, que son como los que sabemos que hay en el Valle Central y en los mayas, ¿no? Como el códice Borgia o el París, en fin. Una de las razones por la cual no se ha encontrado, según mi punto de vista, es porque esta cultura no bajó su información de esta forma. Sin embargo, hay otras formas de escribir el conocimiento y es así. Esta cultura dejó prácticamente sembrado su conocimiento en estos telares que son sus quipus. Y había quipus astronómicos, digamos, o para distintas o para otras cosas. Este es un ejemplo de los telares. Entonces, yo estoy convencido que el conocimiento o los códices peruanos los encuentras en sus telares. Se ha investigado muy poco. Esto lo dijo, por ejemplo, Julio Tello, un arqueólogo desde aquel entonces, que dice: debieron existir escuelas donde se enseñaba la clave de su manejo, o la distribución de los cordones en grupos, el uso de cordones principales y secundarios de acuerdo con el grosor y longitud, el empleo de distintos tipos de nudos y el significado convencional de variados colores. Requirió sin duda la preparación técnica adecuada del quipucamayo. Esto se explica porque se encuentra a menudo el quipu por todo el Perú, bajo un sistema uniforme. Siempre el mismo sistema estuvo en pleno uso cuando llegaron los españoles. ¿Esto qué quiere decir? Que había escuelas donde, veámoslo así, donde podían escribir en estos telares para pasar el conocimiento, aprender a leerlos y transmitirlo. Es así. Y de verdad son fascinantes, son unas cosas hermosísimas y se encuentran en museos por todo el planeta, y la importancia que se les ha dado así, de esta forma, para leer códices peruanos, pues aún no la veo. Vamos a ver otro ejemplo. Este tipo de telares, un rasgo característico de estas telas es que los entierros o las momias, sus personajes importantes se encuentran envueltas en ellas, así es como se han encontrado. Son muy famosas las momias peruanas, y no nada más por el rango jerárquico que representaban, sino cómo fueron encontradas y luego ataviadas con estos telares, con estos quipus que están llenos de información. Imagínense aquí un personaje de Mesoamérica, un personaje que estuviera enterrado con sus códices. Para mí es exactamente lo mismo. Está enterrado con sus códices en su propia lengua, su propio código, como el Subuyá de este lado, bueno, el propio código peruano, que de alguna forma pues habla de su conocimiento. Otro rasgo característico de estas momias es, esto sí lo toco entre paréntesis, pero es importante tomarlo, traerlo a colación y tomarlo en cuenta. Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y les voy a enseñar unas fotos del Museo de Bolivia, de unos textiles que entré al museo y pude abrir cajones y tomarle fotos a todo. Las fotos son pésimas por la cámara que llevaba en ese entonces, pero se las comparto. Para eso voy a tener que salirme de aquí. Las tengo aquí abajo. Y vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla las fotos? Sí. No se ven la lateral de tu PowerPoint, pero la central no se ve, la que estás poniendo ahorita. Muévela. Espérame. ¿Así? No. Bueno, entonces Avánzala. lo que voy a hacer es... Estamos viendo un cuadro blanco y abajo están las cráneos alargados. Momento, no que no pan del cúnico. Exactamente, espérame. Entonces, lo que voy a hacer es esta
voy a presentar esta Command, archivo, edición. Deme un minuto, vamos a ver. Cuando haces eso, bueno, digo yo, aquí hacíamos códices de amate, de piel de venado, también, pero allá no hay amates, sí hay amates, ¿no? Es realmente costumbre. Espérame. Bueno, mientras tú no buscas eso, te voy a comentar algo, Rosa. Dime. Hay un reporte, yo leí un reporte, pero desafortunadamente no me acuerdo en qué cronista fue, que dice que sí se encontraron un par de códices en una zona del Perú, fueron quemados de inmediato. Códices plegados a la manera de los mexicanos, lo cual sugiere que por lo menos en pequeña cantidad sí había gente, eso mismo que aparece en los textiles, pues lo sabían poner en un papel de amate. El tema es que se conservan los textiles porque rodearon los cuerpos con ellos y las condiciones de sequedad de aquel clima permiten que se hayan salvado hasta hoy, ¿no? Algunos. Y además me imagino que los invasores no pensaron que eran códices, pensaron que era ropa No, bordada. estaban enterrados. Esas cosas se conservan porque estaban enterrados. Si no, las hubieran quemado. Si las hubieran quemado por sospecha de idolatría, eso olvídate. Acuérdate que a Perú llegaron ya con toda la experiencia que tenían de México y desde el primer momento empezaron a destruir. Así, no como acá que tuvieron unos 5 o 6 años pensando qué hacer, ¿no? Y fue más lentamente. No, allá llegaron a destruir. Por eso, pero definitivamente los códices reales de allá, o lo que se conserva, son los textiles. Correcto. ¿Se ve la pantalla ahora sí las fotos? Sí, está. Bueno, ustedes me dicen cuando siga, tú síguele, Frank. Adelante. Bueno, entonces, estamos en el Museo de Arqueología de Bolivia. Entonces, en este museo, además de unas piezas hermosas que encontré de todo tipo, incluyendo algunas como Nazca, vamos a pasar al caso. Aquí tenemos un mapa, como lo ven, Perú, Bolivia, la costa, Valdivia, Ecuador arriba. ¿De oro era? Sí, estas piezas son de oro. Estas piezas son de oro. Como saben, allá en el otro lado sí se encontraron, bueno, se trabajó el oro en distinta forma como aquí. Miren aquí estos condorcitos, cómo se ven en la pieza esta. Y bueno, hay mucha representación de oro por allá. Al rato, si quieren, les muestro, precisamente lo tengo ya apartado, algunas imágenes del Museo de Oro de Colombia, en este caso, que es espectacular. Aquí, por ejemplo, es interesante cómo en ese mismo Museo de Bolivia dice: el origen de la cerámica en América son unos problemas todavía no resueltos. Para unos aparece entre los 3.800 y 3.100 en la costa del Caribe. Para otros, las primeras piezas de cerámica aparecen en la desembocadura del río Amazonas, más allá del 3.000. En fin, el punto es la temporalidad, ¿sí? Valdiviana, Caral, en fin, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, algunas piezas, algunas vasijas, cerámica, y ahorita ya nos vamos a los textiles. Miren, son unas cuantas, pero aparecen en los museos andinos precisamente sus códices textiles con representaciones y patrones muy bien marcados. Miren qué bonita pieza de Tiahuanaco esta. Aquí están parte del tejido. Lo que representaban: serpiente, rayo, la chacana, la cruz cuadrada, la espiral, patrones muy marcados. Y aquí están algunos de los textiles. Miren esta cosa hermosísima y cómo estaban ataviados los personajes. Ahora, cuando te pones a buscar los patrones en esto, y obviamente encontrar lo que hay afuera, vuelvo a lo mismo, que hay poco, encuentras a ver cosas muy interesantes. Patrones, en mi caso, yo encontré, así como aquí, llegas a ver cuando te metes a un buceo, 13, 20, 52, allá encuentras 12, 60,
24. Entonces, sin afirmar nada, es coherente una inclinación a un sistema vigesimal. Esa es una de las primeras claves que a mí me dio para entender que, digamos, el sistema de 13 y 260, por ejemplo, que había aquí, no lo encontraba ya, encontraba otra cosa. Y al final, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que estamos platicando. Este es otro textil. Vuelvo a lo mismo, ya cuando empieza a desmenuzar cada uno de estos, encuentras a ver patrones sumamente interesantes. Miren. Todos estos cajoncitos los empecé a abrir y les empecé a tomar fotos. Claro, las fotos salían malísimas, pero los textiles y pedazos que había hermosos. Todo esto estaba lleno de textiles, todo así en los cajones, además guardados uno encima del otro. En verdad, hay ciertos... a mí me sorprendió tanto ver el fino detalle, el artista, digamos, cómo plasmaba algunos de estos textiles, o cómo plasma algunos textiles con una técnica que de verdad que parecen a veces cuadros, óleos, porque eran dibujos completos de personajes como este que estamos viendo aquí. Y dices, wow, qué bárbaro. Miren. Es otro. Abriendo cajones. El detalle. ¿Todos esos son textiles, Toño? Sí, todos estos son textiles. Son textiles que están guardados en el en este museo de Bolivia, en cajones cubiertos con cristal para protegerlos. Pero hay muchos, y muchos, y están guardados. Por eso lo que yo hice, empecé a abrir los cajones, porque ni siquiera estaban expuestos. Empecé a abrir cajones y los empecé a fotografiar. Y por ejemplo, si tú cuentas, es un ejemplo de estos patrones. Estás viendo aquí serpientes, ¿no? Y si cuentas estas bolitas que no son arbitrarias, son las mismas que se representan del otro lado y luego cuentas entre una y otra, empiezas a encontrar patrones numéricos. Evidentemente, ¿no? Miren la greca escalonada. Si Mauricio estuviera por aquí, le pondría contento ver esto. Frank quiere preguntar algo, está levantando la mano. Frank. Sí. Oye, Toño, una pregunta. Bueno, más bien como una especulación mía. Percibo que por volumen de información queda más en Perú que en el propio México. Mira, si estos fueran sus códices, sí, es cierto. Hay una cantidad de información. Esto es algo que les enseño el Museo de Bolivia, pero en todos los museos sudamericanos hay, o evidentemente en los museos europeos hay muchísimo. Entonces, si hay catálogos de textiles en libros ya registrados, muchos textiles están registrados, pero muy poco estudiados desde el punto de vista, por ejemplo, astronómico. El hecho es que si tú te metieras con los ojos, digamos, a buscar astronomía y patrones, no sé, ciclos sinódicos de Venus, Luna, lo mismo que acá, estoy seguro que vas a encontrar toda la información en estas cosas. Y sí, coincido contigo. Si ese fuera el caso, hay muchísima más información que permaneció así que los pocos códices que encontramos aquí. Y además, pues obviamente son prehispánicos, ¿no? Que ese es el valor de esto. Sí, claro, es certificado. Ajá. Y bueno, les sigo, como se habrán dado cuenta, pues hice mucho caso, por favor no abrir, y eso justamente lo que estaba haciendo para fotografiar. Pues no abrir, entonces ¿para qué los tienes? Sí, para estar guardados. Exacto, miren, la chacana cómo está presente en el detalle de estos textiles, ¿no? La chacana por todos lados. Qué cosa. Personajes entre uno y otro, los patrones, dan números.
más y más textiles, las formas, y obviamente cuentan, así como aquí, los colores, los rumbos, la geometría. Eso está presente en todas estas piezas. Listo. El gran parecido simbólico es tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, entonces ya vimos ahora continuamos con la presentación. Vamos a ver. Voy a tener que regresarme, volver a compartir aquí, dejar de presentar y pongo otra vez presentar, toda tu pantalla. ¿Hace cuánto fuiste allá de viaje, Toño? Es que fui varias veces, entre el 2000, no sé, 10 y el 17, fui a varios lados varias veces. Entonces, este es simplemente, algunas veces fui a Bolivia, otras veces fui a Perú, otras a Argentina, Chile, a Colombia, en fin, fueron varios viajes. Bueno, le pongo aquí. Ya estoy otra vez en mi PowerPoint, ustedes me dicen, ¿eh? No, pues adelante. No, pero oye, te quiero hacer una pregunta, Toño. Sí. Se percibe en toda esa iconografía, bueno, muchos temas comunes, pero además de temas, estilos y soluciones comunes. Pero me gustaría que volvieras a platicarnos sobre esto que mencionaste bueno, ¿por qué tanto la presencia del ocelote, del jaguar, del ave, de la serpiente, en forma antropomorfizada siempre? Eso es importante. Y además sintetizada, tanto en aquella zona como entre los olmecas, porque es evidente que es la misma iconografía desde el punto de vista del contenido y en gran medida desde el punto de vista del estilo. ¿A qué se debe esta presencia común, en tu opinión? ¿Y qué significa? Bueno, pues mi opinión es, digamos que son símbolos que pueden sintetizar un pensamiento cosmogónico de muchas formas. La tierra, el aire, el agua, en fin, para mí son animales que reflejaron un pensamiento cosmogónico que se transmitió y se compartió en ambas culturas. Es así como lo veo. ¿Podríamos hablar de una religión común? Sí, por supuesto. ¿Le llamas religión a lo que nos presentaste de hombre, pájaro, jaguar? Al conjunto de creencias que tenían. Obviamente eso refleja creencias, ese conjunto es una religión. Y es correcto. veo tanta similitud que pues la idea es que hay una religión común. Entonces tú dices que sí, Toño. Sí, eso es, por supuesto, yo pienso que sí, se compartió una cosmovisión basada en, digamos, en los mismos elementos, se transmitió y se compartió en todo el continente, yo no tengo ninguna duda de eso. Pues acá Quetzalcóatl es pájaro, pero jaguar no. Si me permite otra reflexión, más bien como comentario, es una pregunta que te hago, pero comentada. Estoy viendo unas etapas también que son paralelas, esto merece un estudio aparte, etapas de desarrollo paralelas en la evolución de los contenidos y de la forma en México y Perú, y muy similares. Pero quiero hablar en particular de esto, este complejo de pájaro, jaguar, serpiente, ser humano, que aparece ya desde Sechín y se convierte en icónico y clásico entre los chavines, ¿no? Y entre los olmecas de acá. Acá no hay un periodo equivalente a Sechín, aquí el periodo más antiguo es equivalente a Chavín. A Chavín. Sí, y vemos que en el inicio, lo que más adelante fue la serpiente emplumada y demás, ¿no? Pero en el inicio era una simbología un poco más compleja. No era tan simple como un reptil con plumas, sino que había además otros elementos como las cejas flamígeras, que son fuego, como la caracterización humana, que eso siempre estaba ahí, y la incorporación del ave, de la serpiente y del ocelote.
Es decir, era mucho más complejo ese símbolo y parece que tenía el valor para aquella cultura como decir la cruz para los cristianos. ¿Qué no puedes comentar? Sí, sí, estoy de acuerdo. Digamos que em, digamos que, ¿por qué exactamente fue así? Pues bueno, se abren muchas preguntas. Aquí lo importante es, ¿en dónde empezó? ¿En dónde empezó este pensamiento cosmogónico? Es claro que parte de un periodo que es el que acabamos de presentar y aparece pues de ese lado, ¿no? La cultura valdiviana que está en la franja del Ecuador, dándole forma. De ahí para adelante, Caral, Sechín y Chavín ya trae ese pensamiento cosmogónico que de alguna forma llegó a Mesoamérica y compartieron esos mismos, digamos, esas mismas ideas en lo más profundo de su religión o su cosmogonía. Eso es evidente. Claro. Toño, otra cuestión. Mira, en el mundo de las ideas religiosas y cosmológicas, ya cuando se ve una síntesis, es porque hubo una historia previa. Es decir, los símbolos no aparecen sintetizados, aparecen por separado y se van fundiendo por sincretismo, ¿no? Entre pueblos. Y terminamos ya con un complejo tan sincrético y tan estilizado, además, porque está completamente fundido. No se trata de un pájaro junto a una serpiente y junto a un ocelote, no, no, están completamente fundidos y siguiendo unos cánones que se ve que ya llevaban trayectoria. Esto abre otra pregunta. ¿Por qué desde el inicio mismo de Sechín, Chavín y Olmecas, desde el inicio mismo ya aparece esa fusión, esa integración tan armónica? Ya no había tensiones ni diferencias entre los diferentes elementos de las representaciones divinas. ¿Cuál puede haber sido el punto real de origen de esa cosmovisión? Porque es evidente que no empezó allí. Si te fijas, la cultura Sechín empieza arriba. Empieza ya con urbanización y todo. Es decir, ya es una alta cultura de civilización. Chavín igual, Olmecas igual. ¿Qué nos puede decir de lo que hubo detrás? Bueno, esta pregunta que ya alguna vez lo hemos platicado, por ejemplo, cuando cuando te vas a buscar el origen en la parte olmeca, pues es muy simple, le echas la culpa a los que venían de allá. Listo, resuelto. Claro. La cultura madre olmeca, bueno, la corriente viene de América del Sur, perfecto, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, ya llegaste al punto de arranque que es Valdivia. Y justo el problema es, bueno, si esta cultura de alguna forma ya apareció con estos rasgos, de alguna forma con estos elementos sintetizados, entonces, ¿cuál es su punto de partida? Y aquí, sin, digamos, sin afirmar, pero sí rasgando especulaciones que hay afuera, me parece que sucedió lo mismo, así como a los olmecas los irrumpió una cultura más desarrollada, en el caso de ellos, Caral Valdivia, estoy seguro que hubo un punto de arranque en lo que pudo haber sido la primera, no sé si la primera, ¿verdad? Pero algo fue, eh, algo contribuyó como la primera globalización de las ideas. Esto tampoco es una idea mía, se han hecho esas preguntas. Betty Meyers, que estudió la cultura Valdivia a profundidad, decía que venían de Polinesia, tampoco es descabellado precisamente porque el contacto está en la costa, hay muchas preguntas abiertas, mucha gente ha presentado sus ideas del contacto que pudo haber habido con el otro continente viniendo de Polinesia. En fin, ahí no puedes afirmar nada. Oye, si permíteme una observación sobre ese tema. El ícono ¿Cómo? central de la cultura valdiviana es el ocelote. Eso no vino de Polinesia. No, es verdad. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, el Amazonas lo encuentras más antiguo por acá, que es lo que estábamos platicando. Se encuentra una evidencia de una cultura anterior, mucho más antiguo que hizo presencia en el Amazonas. Se han encontrado, ahora que han levantado, por ejemplo, para construir cosas y demás, se encuentra los terrenos con rasgos, con rasgos en la tierra, así como las líneas de Nazca en el Amazonas. Pero, mm, digamos que para no hacernos bolas,
seguramente lo hubo, y en el Amazonas hubo presencia del hombre, no me cabe la menor duda. Aquí lo que tratamos de encontrar otra vez es dónde arrancó digamos, esta primer cultura o religión o cosmovisión. Y sí, encuentras en el Amazonas, pudo haber sido un origen, pero es difícil afirmar y decir que ahí estaba ya una estructura con este pensamiento, con esas ideas, cuando yo no conozco nada, o sea, yo no conozco ningún estudio, nada, que afirme que ahí ya estaba este mismo síntesis de ideas y conocimiento, No. de una cultura amazónica. Ujú. Entonces, pues sí, siguen siendo preguntas. Por lo pronto, lo que sí podemos afirmar es que hubo un punto de arranque y es el que les acabo de presentar. De ahí siguen siendo preguntas, sigue habiendo preguntas. Y yo no me atrevo no me da miedo decir tampoco que pudo haber habido una primer globalización a partir de ese punto o en ese punto. Tengan en cuenta también que este mismo punto de arranque se comparte con Sumeria, sin decir nada, sin afirmar nada, y tampoco, y también se vale hacer preguntas abiertas. Cuando presenté Caral y Valdivia, lo dije, son contemporáneas a Sumeria. Sí. Eso tampoco es algo como para desechar. Son preguntas que se vale hacernos y rascar y seguir investigando, porque pues me parece fascinante. Toño, pero quiero observar algo. En la iconografía que aparece en las primeras culturas avanzadas de América, o en la primera civilización, porque ya las primeras manifestaciones son de civilización, la iconografía que aparece refleja la fauna, la flora local y también temas que se desarrollaron en América, pero que no aparecen en el Viejo Mundo. Y al revés, hay temas que son típicos del Viejo Mundo que no aparecen acá. Yo creo que si hubo contacto fue muy esporádico, o se limitó únicamente a un empujón. El empujón no sé de dónde sería, porque la verdad es que si tú te vas a lo más antiguo de la civilidad en América y mira lo que se estaba haciendo en ese momento allá en Sumeria, pues todavía no había suficiente desarrollo en Sumeria como para mandar misioneros al otro lado de la tierra, ¿no? Por eso son preguntas, simplemente Sí, son claro, preguntas, y son preguntas nada más, claro, están ahí y se vale hacerlas, no hay que claro. tener miedo a hacer esas preguntas, porque pues sí, Claro. digamos que por prejuicios, ¿no? A mí me parece que ese complejo de integración de animales representativos de los elementos y que se desarrolla como un culto muy específico, muy específico, que es un culto que además desemboca en el culto a la serpiente emplumada, al águila con la serpiente, a todo este tipo de polaridades que aparecen más tarde. A mí me parece que eso es típicamente americano y pienso que su origen debe ser incluso muy anterior a estas civilizaciones. Me llama la atención porque es que si tú tienes un ocelote en el corazón de una cosmovisión, bueno, pues eso nos lleva al Amazonas. Sí, No nos lleva exactamente. a Sumeria ni a África, nos lleva al Amazonas, que es donde hay ocelotes, digo yo. Sí, bueno, ahí hay un gran hueco que falta todavía embonar y estudiar, Sí. que ahorita pues no se puede más que hacerse preguntas, pero por supuesto que estoy de acuerdo, ¿no? Habría que ver qué tanto aparece ahí con el tiempo. Hay una cuestión también cronológica que hay que tener en cuenta. Me gusta que aclararas al principio que, a ver, no es lo mismo el poblamiento de América, que ocurrió hace entre 60 y 20.000 años, o mínimo 13.000 años, mínimo, el poblamiento de América, con lo que ocurrió después, ocurrió milenios más tarde. Pero hay que tener en cuenta una cosa, a mí me llama la atención, esto ya lo estuve comentando ayer, pero creo que vale la pena que los compañeros lo tengan en cuenta. Me llama la atención lo siguiente, mira, en cuanto creció el nivel del mar, quedaron separadas Asia de América, empieza a notarse la diferencia estilística en ambas regiones del mundo. Si tú te vas a los restos que hay antes de la degladiación, son muy similares. Incluso hay objetos aquí en América que parecen construidos en Europa. Estamos hablando del Paleolítico, ¿no? Pero en cuanto se separan los continentes, que se ve que ya no hay más migración, empezamos a ver una caracterización. Digamos que ya hace 10.000 años, ya tú puedes hablar de lo indoamericano.
desde Alaska hasta Sudamérica, porque ya desde entonces había movimiento. Empiezas a ver los mismos iconos y las mismas formas. Por ejemplo, empiezas a percibir lo que después se convertiría en la griega escalonada, que eso es exclusivo de acá. A mí me llama la atención que justamente hace 10.000 años empiezan a experimentar con cereales y surge el maíz. Y esto no es por gusto, no fue por accidente. Da la casualidad que poco antes se había extinguido la fauna mayor. ¿Ves? Es decir, se acabaron las proteínas. La gente empezó a pasar hambre. Y de pronto surgen estos cereales que obligan a la sedentarización hace 10.000 años. Pero hace 10.000 años, si nos vamos al Amazonas, no era una selva, era una pradera. Y ya esta mañana mismo estuve observando los hallazgos que se han hecho, que se parecen a geoglifos, pero no son geoglifos, son movimientos grandes de tierra, plataformas enormes, levantamientos de tierra, carreteras enormes que se han encontrado, que indican que hubo por lo menos bastante gente, y que gente que no le bastaba con vivir en una choza, sino que se organizaban, es decir, ya había un principio de civilidad, debieron tener un buen cultivo, capaz que ya para entonces cultivaban maíz ahí. En las condiciones actuales del Amazonas no permiten saberlo hasta que se desbroce todo eso, y lo cual sería una lástima, ¿no? Es decir, eso va a quedar en reserva, pero a mí me parece que fue ahí donde se generaron las ideas iconográficas y cosmológicas que después se desarrollaron. Y la pregunta que me hago es si esto es correcto. ¿Por qué escogieron la raya del Ecuador para establecerse? ¿Ves? Si te vas a aquella época en América, la verdad México no tenía buenas condiciones para establecerse, ni Perú. Había mucho frío todavía, además, ¿no? Había muchos desiertos. El Amazonas estaba muy bien. Quizás fue una casualidad, quizás la cosmología surgió a partir del hecho de que ya estaban ahí, pero también cabe la posibilidad de que hayan ido a buscar esa zona porque su cosmología lo requería. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, el comentario de por qué buscaron la franja del Ecuador, lo acabo de comentar hace un momento. Si piensas que la astronomía formó parte de su cosmovisión como la columna central, pues la franja del Ecuador es obligatoria. Para empezar a hacer calendárica y astronomía, tienes que partir de ahí, o por lo menos tienes que reconocer geográficamente dónde está ubicado. Entonces, así. Bueno, Toño, pero eso se vale en todas partes de la Tierra. Sin embargo, las naciones de Europa fueron a África a establecerse en el Ecuador para poder hacer astronomía, porque tú puedes hacer astronomía especulativa también. Creo que aquí hay mucho más que un simple estudio de los astros. Hay digamos, un aterrizaje en la Tierra, así como aquí en Mesoamérica. ¿Te acuerdas que aterrizaron los atlanes y hay atlanes por donde quiera? El principio fundador, me parece que hubo un momento en que dijeron, vamos a aterrizar en la Tierra lo que estamos creyendo, lo que estamos viendo ahí arriba. Sí. Me llama la atención que uno de estos basamentos que han aparecido en el Amazonas, que tranquilamente puede tener 10.000 años, consiste en un cuadro bien hecho, enorme, además de enorme, son cientos de metros, yo creo, y adentro un círculo perfecto, es decir, la cuadratura del círculo. No se trataba de cosas accidentales, ¿no? Sí, yo pienso que queda una gran historia que descubrir ahí. Sí, seguro. Por lo pronto estamos en, digamos, la fase que nos está tocando vivir. Por lo menos hay que reconocer que era una sola cultura. Eso es un gran paso. No dividir Mesoamérica y la cultura andina con dos culturas completamente independientes que no tenían nada que ver, ¿no? Es que un gran brinco sería unificar, ¿no? La cosmovisión de alguna forma. Y la astronomía te ayuda a eso. Toño, ya que lo tocas, aquí es algo que llevo años pensándolo, pero nunca hay oportunidad de aterrizarlo. Acabas de usar la palabra cultura en dos contextos. Hablas de una sola cultura y también hablaste de la cultura andina. Nos están faltando palabras para definir los fenómenos. Nos están faltando definiciones. Estamos heredando un estado de la investigación arqueológica y antropológica primitivo, siglo XIX. Manejamos todavía ese vocabulario. Pero, por ejemplo, es obvio que una cultura como la purépecha o como la maya eran culturas y pertenecían a una cuenca cultural mayor. ¿Cómo llamarle a esa cuenca cultural mayor
para no usar la misma palabra, porque se puede generar, por ejemplo, si declaramos que es la misma cultura en toda América, va a haber montones de estudiantes de antropología, sobre todo los más primerizos, escandalizados, molestos. En la escuela les dijeron otra cosa. Y estamos discutiendo por palabras, no por hechos. No te estoy preguntando qué palabras deberíamos inventar para definir estas cosas, pero sí llamando la atención que muchas veces las discusiones son por palabras. A mí a cada rato me increpan. ¿Cómo puede ser que digas que toda Mesoamérica era una sola cultura? Si eran diferentes culturas. Claro que eran diferentes culturas, pero eso no quiere decir que no tuvieran una base común. ¿Ves? Al usar la misma palabra se generan incomprensiones. Otra cuestión que me gustaría que tratáramos un día es el uso propio de términos como cultura y civilización. Porque luego se confunde, ves que se habla de la civilización tal, lo leo hasta en un periódico, y resulta que es un grupo que no tenía una carretera, no sabía organizar, no había civilidad, porque llama la civilización. O que tienes un monumento de civilización como la andina y se le llama cultura. ¿Ves por dónde? Sí. Es decir, siento que hace falta un poco de rigor en la nomenclatura. Y si hay estudiantes de antropología e historia escuchando esto, yo les sugiero que piensen con sus cabezas, no repitan simplemente lo que dicen los libros de texto. Que Correcto. aprendan a detectar la contradicción y a resolverla. No se queden apantallados por una definición de un libro o de un profesor. Es correcto. Eso ya lo hemos platicado aquí también. Las mismas fuentes se tienen que cuestionar. No, por supuesto que no negar, se tienen que estudiar, pero también se tienen que cuestionar, porque cada una de ellas tiene su propia historia. Entonces, si estamos hablando de preguntas muy abiertas y entrando en el rango de la especulación, ahí les va otra mucho más fuerte todavía. Si continúo con la presentación, para no hacerla más larga, miren, ¿dónde voy? No sé si estén viendo mi del cuadro blanco. A ver, espérenme tantito. Entonces, Oye, Toño, igual a reserva de esto, se nos está yendo el tiempo para que te midas, pero para que te comprometas, si nos lo permites, mi vida, a volver, porque nos falta mucho. Yo sé que también has hecho investigaciones del Amazonas, de los inicios de la cultura, cuando en el Amazonas no era selva, y lo que se está encontrando, y nos vamos a tardar un buen en eso. Quiero que por favor nos digas que vas a volver. Y que hablamos dos temas también, Rosita, si me permites, dos temas que anunció Toño. Uno es el tema de la deformación de cabezas con motivos, quién sabe si rituales científicos, que es una presencia tremenda en toda América y más allá de América. Y ese tema quedó tocado Toño. Y el segundo es la astrología mesoamericana, el sistema de 13 casas por 28 días. Ese está tremendo porque ese es un rasgo que nos puede precisamente unificar porque son los calendarios más antiguos que se desarrollaron en ambos lados y pudieron haber tenido una misma base. A ver, Rosita, para calcular mi tiempo, sí, ya se está yendo. Dime cuánto tiempo queda para... Mira, pues supuestamente es de 1 hora, supuestamente, ya llevamos 12:03 y faltan las preguntas. Es muy importante, podemos extenderlo, no tenemos tiempo, pero es el uso y costumbre. Sí. Tú dime, ¿vas a volver o no? Sí. Sí, claro que sí, porque muchas gracias por invitarme a su espacio, ya saben que yo encantado como siempre, pero sí me gustaría por lo menos avanzar y dejar la idea completa y después, bueno, ya la podemos partir, ¿no? Concluye esto y quedamos en abrir el otro bloque de los temas que nos propusiste, que mencionó ahorita Frank, para otra fecha, ¿te parece, amor? Sí, claro. Bueno, continúo. ¿Están viendo mi PowerPoint? Sí, en los cráneos de forma alargados. Bueno, entonces, a ver, empezamos por aquí. Estábamos hablando de si digamos esta cultura, esta civilización dejó su conocimiento en sus códices, estos personajes aparecen envueltos, modificados, con su información. Pero no nada más eso. El rasgo característico de todos los personajes se dio también aquí. ¿Cuál es? Es impresionante el tipo de deformación craneal en las momias peruanas que son conocidas como las de Paracas. Esto es otra gran pregunta abierta, otra gran que se ha prestado para muchas cosas y malas interpretaciones, inclusive para
para desinformar, y ya saben cómo es algunas veces, de que si hablas de esto es porque estás hablando de cosas ridículas, y no tiene nada ridículo cuando ves la evidencia arqueológica. Y una cosa es un hecho, que lo hemos platicado con Frank. Se ha dicho por siempre que la deformación craneal era practicada, digamos, por propósitos culturales, y que había una forma de que esto era, digamos, una característica que se hacía a propósito desde que los niños eran bebés, y se les deformaba el cráneo para que, por un rasgo estilístico, cosa que me parece verdaderamente absurda y ridícula esa única explicación. Primero porque la deformación craneal es tan grande que lo que sí podrás deformar el cráneo, pero no puedes aumentar, ¿no? Que lo hemos platicado, exactamente el volumen. El cráneo humano normal son 1500 centímetros cúbicos, y estos presentan hasta lo doble, 3000 centímetros cúbicos de volumen. Podrás deformarlo, pero ¿cómo puedes tener estos rasgos así? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Pues que a lo mejor, bueno, no soy el único, ya gente que se ha metido a esto en serio, ha puesto sobre la mesa que hay un homínido, digamos, que hay en la cadena de la evolución humana, hay un homínido que no ha sido, quizá, no se ha embonado en la explicación de la evolución humana, se ha puesto de fuera, a lo mejor por prejuicio, porque no embona en la explicación, por lo que sea. Pero el hecho es que este homínido está ahí, está presente en muchos puntos de la Tierra. Pero lo más importante, que es lo que estamos viendo ahorita, eran parte de la élite gobernante de la cultura que estamos hablando. Ahora, si avanzamos un poquito, justo con este tipo de características y rasgos de estos personajes, sabemos que aquí se practicó la deformación craneal, y no nada más que se practicó, bueno, paréntesis, no, este tipo digamos, de personajes o de homínido, que ya hasta tiene nombre, que de alguna forma, ¿qué es sí, Sacapénesis, exactamente. Ajá, Homo capensis. Homo capensis, exactamente. Bueno, este tipo de homínido que estuvo parte dentro de la jerarquía, evidentemente porque pues aparece en todos lados, también hizo presencia aquí, pero les iba a decir, hice un paréntesis precisamente porque, se ha dicho muchas cosas, pero cuando evidentemente es un homínido que no pudo haber sido, digamos que no pudo haber sido a propósito, es porque se han encontrado fetos fetos previamente, antes de su nacimiento, ya con deformación craneal. Entonces, eso puede explicar muchas cosas. El caso es que, si nos vamos a los olmecas, tratando de encontrar la evidencia que hizo punto de encuentro, ya hablamos del comercio, las conchas, en fin, la parte de la astronomía, que es a donde vamos. Si yo hiciera la pregunta abierta de cómo te imaginas las características de los olmecas en el caso de la cultura madre en México, todo el mundo tenemos la figura de estos personajes, que es precisamente con la que nos hemos familiarizado más, o la que nos han vendido más. Si alguien dice olmecas, estos son los personajes que nos vienen en mente, y así eran, ¿sí o no? Hago la pregunta abierta, ¿es verdad? Sí. Bueno, la verdad es que sí, pero la verdad es que el personaje o los olmecas que tienen rostro aparecen, están en cantidad de figuras y digamos, por todos lados, y este es el verdadero rostro, sí, es el verdadero rostro de los olmecas. Y estos tienen una semejanza muy particular con los que les acabo de presentar. Entonces, este tipo de personajes que son los olmecas realmente, y es más, se ha dicho mucho, se dice que son, tienes una palabra científica, que no está representando específicamente de cómo eran, sino es un estilo, ¿no? Y pues no es así, sí son rostros jaborizados, pero este es el verdadero rostro de los olmecas que aparecieron aquí. Esto lo dejo también como una parte del eslabón que ha faltado una explicación más profunda. Ahora, si nos vamos a la parte olmeca astronómica, es más fácil responderse esas preguntas. Que ya le entramos al tema, me voy muy rápido aquí. Pero como sabemos que en el Anáhuac la astronomía fue la columna vertebral de su cosmovisión, quedó plasmada en monumentos, calendarios, la escultura, el orden político,
impregnó todos los rincones de las culturas de la antigüedad. Por lo tanto, debemos encontrar un punto de origen, o más bien un punto de encuentro entre los calendarios anahuacas y los andinos. Entonces, aquí lo que les pongo es que básicamente, ¿por qué no he encontrado el calendario 260 en Perú? ¿Dónde están los 1352? Les comentaba que no lo ves otros patrones. Entonces, ves otros patrones numéricos, no ves específicamente los mismos de aquí a allá, o digamos, viéndolo al revés, esperaríamos encontrar, si ellos fueran la cultura madre, o de ese lado estuviera la cultura madre, esperaríamos encontrar esos patrones aquí, y no fue así. Sin embargo, si rascamos un poco más atrás, tampoco vemos los 1260 aquí, ni los 1320 allá, pero vamos a ver. Me detengo un minuto en esto. Existen varias fuentes investigadores que concuerdan que la base del calendario inca era sexagesimal, es decir, base 260 como los sumerios, por citar algunos ejemplos. Aquí yo cito una fuente de Fernando Montesinos. No la voy a leer toda, pero evidentemente me voy a las negrillas, o más bien me voy a las negrillas. Después de muchos días, que cada mes tuviese 30 días y que las semanas fuesen 10 y los 5 días que sobran fuera media semana. Y en ella se pusieron los bisiestos que se llaman la cámara. Por otro, luego me voy a la negrilla de abajo. Por otro, que eran un sol y la mitad, que eran 500 años. Mandó que se llamasen Pachacuti. Esta cuántos años guardó siempre los indios de este reino hasta la venida de los españoles. Fernando Montesinos. Bueno, aquí estoy tratando de explicar un punto de encuentro astronómico entre ambas. Me estoy yendo rápido, sin meterme a los detalles. Vemos primero que nada que tuvieron un calendario, así como el de aquí, el Jaap de 365, o el Xihuitl de 365 días. Ellos, ya hay propuestas que contaron con el suyo, pero es de 12 meses, 30 cada uno. Las evidencias que pone Posnansky, sus estudios de Tiahuanaco, 12 meses. Por ejemplo, este es otro textil, el textil de Múnich, donde son 12 meses de 30 días. Lo que hay en Tiahuanaco, los estudios que hay atrás de eso, un calendario de 365 días, pero es una división como el nuestro, ¿no? De 12 meses. Entonces, esa parte está ahí. Esa parte sí les puedo decir que las ves en los textiles. Esa parte no creo que, bueno, sí se pone a discusión, pero yo creo que no vamos a encontrar un 1320, pero sí encontramos una base 12 allá. Pero si nos vamos a la parte astronómica, es decir, si queremos buscar los mismos patrones en el zodiaco, ¿cómo podríamos encontrarla? En el caso de la boda del zodiaco, que es la parte que yo ya les presenté, donde buscar un almanaque de 364 días como el Códice de París para la zona andina. Ibarra Grasso dice, existen indicios de un calendario de 364 días y no es lunar. En la América indígena aparecen numerosos rastros de la existencia de un tal calendario. Restos similares de lo mismo aparecen en varios monumentos de Tiahuanaco, especialmente los 4 cabecitas que indican una cuenta de 364. Si hablamos de 364, ya hay un punto de conexión con el zodiaco de acá. Esa es mi propuesta, ¿no? Pongo aquí el monolito de Venus que ha sido estudiado, que está en Tiahuanaco, y presenta precisamente en sus circulitos y bolitas un calendario de 364 días. Entonces, si supongamos que existió el registro de bóveda celeste, que por supuesto la hubo, y constelaciones del lado en la parte andina, encontramos que la mayoría, en las memorias antiguas, historiales y políticas del Perú, Montesinos de una cuenta del listado de monarcas. Voy a saltarme esta parte. El caso es que estos monarcas se han registrado, los mismos cronistas, y concluye con dos cosas. El término de Pachacuti son periodos de 500 años. Y luego, sí lo voy a leer completo. El 65 monarca listado Tito Yupanqui coincide con el final del tercer sol y sexto Pachacuti, nada menos que el último jefe de Estado Tiahuanacota. De igual forma, el primer jefe de Estado Tiahuanacota era el 17 de la lista Montesinos. Tiahuanaco tuvo un total de 49 gobernantes. Los 49 gobernantes de Tiahuanaco estaban en la lista, se distribuían en 5 eras o Pachacutis. Acuérdense que un Pachacuti son 500 años. Esta etapa comprendía alrededor de 1300 años según la lista Montesinos. Definitivamente, la duración de cada era mencionada por Montesinos atrapó mi atención, ya que 1300 años es el punto de encuentro con Zodiaco Maya, y por obvias razones, también con sus cargadores.
Aquí es donde propongo que se encuentra la clave entre los calendarios andinos y el de la náhuatl. Ya les comenté de los 500 años. El zodiaco hace ciclos de 130, 130, 130, obviamente 260. En esto me estoy yendo muy rápido. Tablas del zodiaco, que son, ya saben, estas, puestas a largo, digamos, en reconstrucción, que fue lo que hice en la reconstrucción de las láminas del París. Un mes de 28 días, 13 meses de 28 días, un año de 364 días, con sus ajustes, 130 años o tablas de 26 días, nos llevan al ciclo de 520 años, que es el de los cargadores. Me voy a acabar con esta parte técnica, pero a veces, si quieres encontrar base sólida, lo tienes que hacer así. Ustedes disculpen. 1300 años son 10 tablas de 330 años. Y un batún o un año de 5200 equivalen a 1.872 días. Para los nahuas es un sol. Entonces, mi propuesta es que lo que debimos haber heredado, de alguna forma, el punto de contacto más antiguo entre la zona andina y la mesoamericana, en términos calendáricos, se encuentra en el conocimiento calendárico del registro de la bóveda celeste, es decir, el zodiaco mismo o el ciclo de 364. Por no decirles más, continuará, no se pierde el siguiente capítulo porque Toño va a volver a explicarnos esto sin correr. Exactamente, y corrí precisamente por el asunto del tiempo. Y bueno, bueno, completo. Sí, cierro con esto. Hay dos temas que ni siquiera los toqué porque sí ya son más técnicos. Allá se encontraron seques y huacas, que son las líneas de las ciudades, que es un calendario que es precisamente lo que más he estudiado el calendario de ese lado. Y por otro lado, la famosa chacana. No me meto más allá. Los museos andinos están llenos de estos símbolos. Y pues es todo, ¿no? Corriendo ya la última parte, pero espero que haya dejado claro mi punto de vista, que sí, si queremos encontrar puntos de comunión entre ambas culturas, por supuesto que las hay, desde el punto de vista de la astronomía. Listo. Muchas gracias. Podemos arrancar, cuando nos digas cuándo vas a venir, un poquito antes de esto que te echaste así de carrerita, que nos diste una pintadita para profundizarlo y poder hacer preguntas, análisis, aclaraciones, dudas, y mi rey, y que sí. Sí, claro que sí, con mucho gusto, por supuesto. Gracias. Toño, te tomo la palabra y me gustaría que específicamente hablaras de el calendario zodiacal mesoamericano, que finalmente es el punto de partida para entender esto, y si es posible de sus relaciones con la zona andina, pero específicamente porque cuando son tantos temas no se puede profundizar y esto merece la pena más profundidad. Por ejemplo, has tocado varias cosas que son fundamentales. Los ciclos, el ciclo de 1300, el ciclo de 520, el ciclo de 5200. Y no solo eso. Esos ciclos aparecen claramente en el calendario mesoamericano, pero también aparecen en el andino. Sí. De donde es obvio que la cultura que originó ambas civilizaciones ya lo tenía. Así es. Y después hubo, por supuesto, retroalimentación y todo lo que tú quieras, pero ya ese núcleo estaba ahí. Uh-huh. Creo que ese tema es demasiado importante como para tocarlo en 10 minutos al final de eso merece un análisis mayor. Y además tiene otra dimensión todo esto, que es, acuérdate que ese calendario es astronómico, astrológico, de hecho. Se basa en las constelaciones. No es un calendario abstracto como los 260. No. Está completamente ajustado al cielo. Y otra cosa importante, mete en Mesoamérica un número que generalmente no se maneja, el 28. ¿Ves? El mes de 28 días, el mes lunar. Los ciclos lunares en Mesoamérica están poco estudiados. Uh-huh. De hecho, se ha abusado popularmente de eso, pero la documentación real no es abundante y está poco estudiada. De hecho, la documentación que existe son unos pocos códices. Yo sé que tú lo estás estudiando.
Creo que debería platicarnos de eso. Sí, sí, claro, por supuesto. La próxima vez o cuando me inviten de nuevo, comparto, nos metemos específicamente al ciclo de 364 o 1820 días, que es el mismo. Sí. Bueno, Otra cosa, sí. no, quería comentar a los que nos están viendo que estamos viendo la portada del libro de Toño, porque si lo quieren conseguir leer, está muy interesante, y ahí está el universo en 20 símbolos. Digo, como están poniendo la ilustración para que Claro. chequemos con lo que estamos al aire. Perdón, nada más era el comentario. Finalmente te quería pedir que nos hablaras más de los ciclos que describe el cronista Montesinos. En los ciclos largos, los soles, a mí se me hace impresionante que los andinos también hablen de 5 soles como acá. Sí. Vaya, estas personas que dicen que eran culturas separadas, que somos unos conspiranoicos por Estados Unidos, estas personas no han leído. Sí, bueno, nada más el hecho de los Pachacutis, que es el ciclo de cargadores aquí, es que es impresionante. Sí, directamente el mismo concepto. Sí. Quiero hacer un paréntesis y comercial en este caso. Después de que subí este libro a la parte digital, francamente hay 2 o 3 puntos que había que afinarle y además, bueno, me he tardado, pero de este le saqué el segundo libro que precisamente ya está muy enfocado en constelaciones, y esto sí es una promesa que les hago. Le corrijo ese par de detallitos y cuando yo dé la plática aquí, que será yo creo que en unos 2 o 3 meses, específicamente de eso, se los voy a regalar el libro, no tienen que comprarlo. Porque además en la parte digital, pues creo que está en 70 pesos, pero si lo subí ahí es para darle forma, digamos, al trabajo. Pero cuando lo tenga en el punto final, voy a dar un curso, 2 o 3 días, si quieren, y ahí les voy a regalar el libro, así que eso se los digo de antemano. Muchas gracias, Toño. Estoy no terminado, pues, por eso no lo hago ahorita, pero estoy ya en esas conclusiones, compartiéndole mi trabajo parte por parte. Muchas gracias. Gracias, Toño. Chignahui, algunos saludos igual de rapidín para cerrar, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, tuvimos por acá Juan Carlos Carrillo desde El Salvador, José Ángel Sosa, Tecosistecatl Ruiz, Fernando Ríos desde Aguascalientes, Corne Ponce desde León, Gaby Ayón desde Argentina, Lucas Rodríguez, Mireya Lashton desde Dallas, Texas, Paolo Franz desde Cuautitlán, Miguel Ángel de Los Santos, creo que está en Los Ángeles, si no mal recuerdo, Zenit Mailiu, también a Tonaltzin Salazar desde Oaxaca. Gaby Jones comenta que hay un documental de Ruth Corcuera que expone investigaciones acerca de los textiles. Zenit Mailiu ha estado muy participativo. También en costa ecuatoriana han encontrado esos cráneos que nos enseñabas, Toño. También a la milpa de Atabey, que está en Boriquén, en Puerto Rico. A Mireya Laxton, ya la hemos saludado. Adriana Ortega desde Tlaxcala. Y bueno, pues muchísimas gracias, Toño. Pues esperamos que nos puedas compartir ese conocimiento que has adquirido. Y bueno, pues si quieres dar un curso por aquí, estaremos contentos de tenerte por acá. Es lo que dure ese curso. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, pues les agradecemos y les recordamos ya para cerrar, hoy a las 20 horas allá en el Sapo Cancionero, Rosita Buchot con el grupo Raíces y también el gran brillante Jorge Estrada Avendaño. Vamos a compartir ahí las ubicación cerquita de lo que es las torres de satélite y pues por acá nos encontramos en una siguiente emisión. Un fuerte abrazo, gracias Rosita. Gracias, los quiero. Gracias. Gracias. Chignahui. Gracias, Frank. Bye. Gracias.